Dios nos diseñó con lo del sol, adictos al sol. Los humanos de esta sociedad pasamos más del 90% de nuestra vida bajo cuatro paredes. Empezar a regenerar esa curva de cortisol que se empieza a ver el amanecer. ¿Ves el ¿Por qué es amanecer? tan importante? La enfermedad cardiovascular, colesterol, no sé qué, sal, grasa saturada, no sé qué. Y dices, bueno, todos son cuentos. Mucha gente desconoce que el colesterol es la base para fabricar vitamina D. Es la base para fabricar hormonas sexuales. El beta, cuando se impacta en lo que es en la piel, digamos que libera óxido nítrico. La gente que se dedica al tema de deporte sabe que el óxido nítrico lo que hace es vasodilatar. Como el vino y la remolacha. El beta B, ¿para qué es importante? Vitamina D, como hemos comentado antes, ¿vale? Y aparte más, activación de la POMC. Esto ya es el melón, esto ya es el melón del siglo. El medicamento puede producir cáncer de tiroides o paralización de páncreas. Poca broma, ¿eh? El médico endocrino me dice que no tiene efectos secundarios. Digo, tío, yo no tengo que decirte nada, te lo dice el fabricante. La paella mata. Este es el podcast de Promovimiento. Bienvenidos un día más al podcast de Promovimiento. Hoy estamos en el capítulo 10º de esta segunda temporada. Estamos cerrando ya la temporada, nos queda presente, que va a dar mucho de qué hablar, y dos más, así que ya estamos rozando el final de esta segunda aventura. Y para presentar este capítulo tengo un exponente que va a ser brutal, la charla que vamos a tener, y como te he dicho, y todo lo que va a dar de hablar. Para que todo quede en un contexto ordenado, vamos a tratar de hablar desde la más pura lógica y evidencia que tenemos disponible, y vamos a tratar de matizar todo lo que pueda surgir, que igualmente os vamos a escuchar en comentarios en todo lo que surja. Así que sin más, voy a dar la bienvenida a Sergio Elortegui. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar aquí, Beltrán, y encantado de estar contigo. Bueno, ya como habréis visto, Sergio viene preparado con el kit, y sobre todo, Sergio, vamos a hablar de si el sol es nuestro enemigo o no es nuestro enemigo, ¿no? Eso es. Bueno, es el relato que hay hoy en día, ¿no? El tema del sol, que es el enemigo, que produce un montón de enfermedades, cáncer, problemas. Y bueno, básicamente no es así, ¿no? Tal y como, luego hablaremos un poco de ello, de mi libro y tal igual. Vamos a hablar mucho de eso, ¿eh? Vamos a hablar mucho, ¿no? Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento, y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías, y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Como pues, aparece muchas veces cuando aparece en mi libro tal igual, pues es el lema que tiene, ¿no? Si todo lo que te han contado sobre el sol es mentira, ¿no? Y básicamente todo lo que nos han contado sobre el sol es mentira, ¿no? Es el miedo que nos han inoculado a la gente de que el sol es el malo de la película, que produce un montón de problemas y que hay que alejarse del sol, ¿no? Vale, pues mira, si quieres, para que la gente te tenga una primera y breve contextualización, vamos a hacer nuestras preguntas rápidas habituales, de cortita y al pie, pregunta-respuesta, para tener una orientación básica de quién es Sergio. Vale. Nombre completo. Sergio Elortegui Leniz. Lugar de residencia. San Martín de la Vega, Madrid. Lugar de origen. Bermeo, Vizcaya. Anda, Bermeo. Bermeo. Muy Sí, bonito, sí. Bermeo. Estuve hace 2 años por allí. Sí. Formación reglada. Soy ingeniero superior en informática. Vale, que eso siempre has dicho que para presentar todo lo que vas a decir, que vaya por delante, que eres ingeniero. Exactamente. Años de formación y de experiencia. Vale, como ingeniero tengo 26 años de formación y experiencia, ¿no? Como, bueno, ya en este mundo de salud, pues llevo como unos 7, 8 años formándome, aprendiendo, y un poco a partir de hace ya cosa de 3, 4 años divulgando sobre el tema del sol. Vale. Y por último, para hacer esta breve contextualización,
la pregunta más difícil de estas cortas. Defínete con una palabra. Curioso y contestón. ¿Sí? Sí. Venga, entonces va a dar bastante de qué hablar el día de hoy. Bien, pues ahora, después de tener esta breve contextualización, me gustaría que nos contases quién es Sergi Elortegui. Vale, Sergi Elortegui, me digo, como te he comentado, soy un ingeniero, es decir, soy una persona que al final se pregunta cómo funcionan las cosas. Hace como cosa de 8 años tuve un pequeño cambio en mi vida, hice un proceso, un tema de terapia, cambié un montón de cosas, ¿vale? Y salí de ahí pues sabiendo pues, que era lo más importante de mi vida, ¿no? Que era yo, ¿no? Claro, dentro de ese yo, pues aparte más cuando tú haces terapia psicológica, pues dices, vale, bien, vale, ya está, no, aparte psicológica, ¿no? Pero también eso va unido a un cuerpo, ¿no? Y es cuando empiezas un poco a indagar, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de lo que hay, ¿no? Empiezas a hacer preguntas incómodas, cuando alguien te dice, oye, pues esto es así, y dices, vale, esto es así, pero me lo tienes que demostrar, ¿no? Sobre todo porque, aparte más, yo llevo mucho tiempo en la ingeniería, cuando tú haces cualquier cosa en ingeniería, pues tienes que demostrarlo, si no, no funciona. Es decir, nosotros al final construimos algo y si está mal diseñado, está mal calculado y está mal hecho, no funciona. Entonces eso es algo obvio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo me di cuenta que en el tema de la salud en estas materias, todos digamos que se basaba en la ingeniería inversa. Es decir, oye, preguntarte cómo funciona algo. Entonces tú tienes que hacer ingeniería inversa, es decir, tiro para atrás y a ver cómo funciona. ¿Qué fui viendo? Fui viendo que todo lo que nos contaban y todo lo que nos decía pues, expertos, yo los llamo los de la bata blanca y toda esta gente y tal, no tenía base. Porque tú empiezas a asomarte un poco por la puerta, empiezas un poco a mirar el trastero, la trastienda y dices, todo lo que ustedes me comentan no tiene ninguna base, ¿no? Porque empiezas a mirar pues, los estudios, empiezas a mirar cómo están hechos los estudios, la metodología, en qué se basan, ¿no? Y muchas veces lo que te cuentas es un relato. Es decir, cuando tú hablas gente en este ámbito de la salud y tal igual, la gente lo que te cuenta es un relato, ¿no? Esto es así porque es así, porque yo soy médico, porque tengo un título, porque soy nutricionista, porque soy X, ¿no? Y dices, muy bien, me parece fantástico que tú tengas un título, me parece fabuloso, o sea, yo también tengo un título y mucho más. Entonces dices, vale, pero yo no te digo eso, ¿no? O sea, al final yo siempre lo que busco son los datos, la evidencia, los hechos, ¿no? Que es un poco lo que debería ser la ciencia, ¿no? El buscar los mejores datos para poder explicar la realidad, ¿no? Para poder entender cómo funciona algo, ¿no? O sea, ya te digo, es el sueño húmedo de todo ingeniero, es decir, entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Para poder mejorarlo, replicarlo, entenderlo, saber qué decisión tomar. Todo eso es al final un poco la labor de ingeniero y debe ser la labor de cualquier persona preocupada por su salud o preocupada por cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, el funcionamiento, es, digamos, es un puzzle tremendo, ¿no? Entonces es un poco lo que me llevó un poco a ir viendo, ¿no? A quemar etapas, a ver al principio, pues, empiezas por lo de todo el mundo, ¿no? Nutrición, dietas, no sé qué, no sé cuántos, y te vas dando cuenta que esto no funciona, esto no cuadra, no tiene sentido, y empiezas un poco a mirar y a mirar, ¿no? Y sobre todo a pedir evidencias, ¿no? Y como hace cosa de 4 años y medio, 5 años, pues topé con una figura que en mi vida es fundamental, ¿no? Que es el doctor Jack Kruse, ¿no? A través de un amigo también mío que se llama Carlos Estro. Digamos que él un poco siempre hablaba de él. Y dije yo, bueno, si Carlos habla de él, ¿por qué no echamos un vistazo a lo que dice Jack Kruse, ¿no? Que Jack Kruse es un doctor, un neurocirujano americano que se considera el padre de lo que es la biología cuántica, ¿no? Me gustaría que lo explicases, porque sí. Yo lo estoy investigando, pero sí. Es un término que hasta que no te he escuchado a ti no lo conocía. Básicamente la biología cuántica es un nombre muy chulo que digamos que te lleva a mirar más allá, ¿no? Más allá a nivel, pues, a ver, para la gente lo entienda muy fácilmente, cuando hablamos de comida, por ejemplo, hablamos de las calorías, ¿no? Eso tú te vas a cualquier libro de bioquímica y te dicen que ¿dónde están las calorías? Esto no existe, el cuerpo no es no es un horno, ¿no? Claro, y cuando empiezas a integrar un poco más para atrás, más para adentro, dices, ostras, pues ¿dónde se genera energía, no? En unos órganos pequeñitos que están dentro de la célula que se llaman mitocondrias, ¿no? Vale. Y dentro de la mitocondria, ¿dónde se genera esa energía, no? Y dices, o ¿dónde se transforma? Porque la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Por la termodinámica, ¿no? Dices, y esto, digamos que se transforma en una cosa que se llama la membrana interna mitocondrial, en lo que es la cadena de transporte de electrones, ¿no? Claro, cuando tú llegas a una cosa que se llama cadena de transporte de electrones, todo el mundo ahora estudia un poco de física y tal igual, los átomos, los electrones, los protones que giran tal a través del núcleo y dices, ahí va, una cosa tan pequeña como el electrón, como una cadena que transporta electrones de un lado a otro, es la base de todo. Claro, cuando tú ya desciendes a nivel de electrones, protones
y átomos está hablando de cuántica, ¿vale? Claro, es una forma de entender la biología, la vida, a través de eso, ¿vale? Y vamos poniendo en el centro de la foto, digamos que de la figura, a la mitocondria, ¿no? Que es, digamos, que lo que la gente tenía que preocuparse más que en dietas, en tal, ¿no? Entonces ya eso une mucho pues, con lo que hemos estado hablando del sol, ¿vale? Porque para que también el mitocondria funcione no hace falta el sol, ¿no? Entonces es la fusión, por acotar ese término, Sí. es la fusión de biología Sí. y de física cuántica. Exactamente. Sí, porque además si la física, si la biofísica no podemos entenderlo, ¿no? El problema que tenemos hoy en día es que todo lo que es la medicina, todo lo que es la nutrición, la salud, tal y cual, siempre se ha guiado por la parte de la bioquímica. Bueno, hay gente que ni eso, ¿no? Hay gente que te cuenta calorías y se ha quedado ahí. Es que ni la bioquímica tiene eso en ningún sentido, ¿no? El problema que tenemos con la bioquímica es que la gente da por hecho de que las cosas funcionan porque tienen que funcionar así. Es decir, yo meto un elemento bioquímico, no sé, una vitamina, un magnesio, tal y cual, chimpún, aquello funciona. No hay, digamos, que un orden, una orquestación, algo que ordene eso, ¿no? O sea, yo tengo una deficiencia de no sé qué, meto no sé cuántos, le meto no sé, pues una parte de no sé qué y funciona. Y muchas veces no funciona. ¿Por qué? Porque hay algo más que lo ordena eso, ¿vale? Que es la parte de la biofísica. La parte de la luz, la radiación, transporte de electrones, toda esa parte, y muy unido con la parte cuántica, ¿vale? Que es lo que mucha gente pues hemos visto, ya digo, sobre todo ya aquellos que se dan cuenta, ostras, estoy aquí, y empiezo a indagar con un montón de material, empiezo a indagar en estudios de, oye, pues hace un montón de tiempo, gente, digamos, que relaciona con la biofísica, como Fritz Albert Popp, como Ronald McWick, empezó a ver biofotones, empezó a ver un montón de cosas y digo, ahí va, aquí me falta mucha parte de la, digamos que la foto, ¿no? Y es cuando empezó a hacer así. Claro, cuando empiezas a unir todas las piezas de ese puzzle, empieza a cuadrar. Como digamos que toda la parte de luz, de radiación, esta de cual, es la que ordena para que funcionen las cosas. De hecho, hay una cosa que somos decir que es la genética, digamos que está a la orden de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es tu entorno, es tus hábitos, es el ambiente de luz en el que vives, es el ambiente electromagnético en el que vives. Todo eso ordena la genética. Es digamos que el director de orquesta es como si, para poner más sencillo, todo el mundo tiene un ordenador, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil. Perfecto. El ordenador tiene una parte física, lo que se llama el hardware, ¿vale? Lo que es pues, una tarjeta gráfica, la memoria, un procesador, ¿vale? Pero ese hardware, sin un software, sin un sistema operativo, no funciona, ¿vale? Pues la genética es el hardware y lo que es la epigenética, lo que es la luz, la radiación, esta de cual, es el software. Entonces, este software siempre va a determinar, tú puedes tener el mejor hardware del mundo, que si tu software no funciona, esto no va a funcionar. Y es lo que ocurre. Nos estamos centrando mucho en el hardware y nada en el software. ¿Vale? Entonces, es un poquito esa explicación sencilla para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque todo el mundo hoy en día tiene un ordenador, un móvil, tal y cual. Entonces, si tu sistema operativo no funciona, esto no funciona. Yo creo que en este momento ya muchas personas están diciendo, espera, ¿qué es eso de la biología cuántica? Y lo están empezando a tratar de procesar. Así que sí, vamos a tratar de cada uno de estos temas, vamos a aterrizarlos todo lo posible, sí, como bien estás haciendo ahora. Sí. Y a colación del tema principal que vamos a querer traer hoy, que es la exposición al sol, sí, y ver un poquito cómo el discurso tradicional se ha estado estableciendo y cómo puede ir en contra de todos esos principios básicos del ser humano que ha vivido millones de años en la Tierra. Entonces, me gustaría que entrásemos desde uno de los temas que puede ser pues, de los más candentes, valga la redundancia, con el tema del sol. Sí. Y es el tema del cáncer, sí, relacionado con el sol. Y es que hemos visto, precisamente, que a través de evidencia y bastante consolidada, el melanoma, sí, en una exposición prolongada, incluso esa exposición prolongada tiene un efecto protector, y que es el agudo, sí, y a través de ese proceso de quemadura, el agudo e irregular, el que puede llegar a desarrollar un poquito cada uno de estos probabilidades aumentadas de desarrollar cáncer. ¿Cómo especialmente puede afectar eso en la infancia y en la adolescencia? ¿Qué huella nos puede generar? ¿Y cuánto es la capa crítica de sol y de qué forma deberíamos tomar para protegernos de esos efectos adversos?
Vale, el tema de la evidencia que comentas en el tema melanoma o el tema de cualquier tipo de cáncer en la literatura científica, la verdad que es bastante... está mal hecha, ¿vale? Vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? Un poco por estripar lo que tenemos a nivel de evidencia, ¿no? Porque la evidencia, tal y como comento en el libro, pero aquí vamos a explicar un poquito más detallado y más sencillo para que la gente lo entienda, ¿vale? Tenemos los tipos de evidencia, de estudios, papers, que en la literatura, ¿vale? Que son unos los de intervención, los que yo cojo un laboratorio, intento hacer algo, ¿vale? Intento un poco generar esa parte del cáncer, ¿vale? Luego tenemos otra parte que es la epidemiología, ¿no? Es decir, yo cojo datos, encuestas y miro a ver qué pasa, ¿vale? Tenemos que separar esas dos partes primero, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la parte de intervención, ¿vale? Yo te comento antes que soy ingeniero, ¿vale? Cuando un ingeniero pues, monta un banco de prueba o hace un entorno de pruebas, intenta parecerse lo más posible a la realidad para que cuando tú pruebas algo, te dé los mejores datos para decir, oye, esto funciona, resistencia a materiales, un montón de cosas, ¿vale? Eso porque intentas ajustar, digamos, con la máxima realidad, ¿no? ¿Qué ocurre con los estudios de cáncer, melanoma digamos que en laboratorio? Bueno, hay un problema muy gordo, aquí hay un problema pero gordísimo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta porque lo he comentado varias veces, es muy gráfico, ¿no? Tú imagínate que eres una persona curiosa, Beltrán se levanta un día por la mañana y ya sea periódico de papel, móvil, lo que sea, le llega una noticia, ¿no? Y dice, un equipo de investigadores de Harvard ha descubierto o ha demostrado que la paella mata. La paella, un plato español, dices, tú te quedas así y dices, ¿la paella mata? ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde saca esta gente esto, no? Porque entonces te picaría la curiosidad en ideas que han visto, ¿no? Que han hecho, ¿no? Pensarías, bueno, pues no sé si era un cocinero, tailandés, japonés, lo que sea, que no sabe lo que era la paella, le ha echado no sé cuántos condimentos y ha matado a la persona que ha hecho la prueba, ¿no? Más o menos pensarías eso, ¿no? Entonces te dices, como es una persona curiosa, cogerías el estudio y dirías, me voy a meteorología, a ver si han hecho esto, ¿no? Y te empiezas a encontrar cosas raras, y dirías, porque ves en meteorología que han dicho, para hacer la paella hemos cogido 100 gramos de almidón. Esto, ¿la paella? ¿100 gramos de almidón? Hombre, el arroz tiene almidón, pero la paella no es todo almidón. Es decir, yo tengo pues mi marisco, mi carne, mi verdura, arroz, pues no sé si le he hecho azafrán, un montón de cositas. Esa es la gracia de la paella, pero esta gente ha cogido 100% almidón, que es una parte de arroz, pero no tiene nada que ver con la paella. Te dirías, esto huele, vamos, esto huele a cuerno quemado, ¿no? Y luego dirían ellos, no, y como teníamos por aquí, pues un gato que es un animal carnívoro, pues como lo teníamos a mano y no queríamos comprar otros animales para hacer la prueba, pues hemos cogido cucharadas de almidón y hemos llenado al gato hasta arriba y acaba muriendo. La paella mata. Este ejemplo tan idiota y tan gráfico es el mismo ejemplo gráfico de los experimentos de intervención que se hace con la luz para decirte que el sol es malo. ¿Cómo? Primer paso, la gente tiene que entender lo que es la luz del sol, ¿vale? Que tiene espectros. Es decir, tiene una parte ultravioleta, tiene una parte visible, tiene una parte infrarroja, ¿vale? Esto quiere decir, la parte ultravioleta, hablando en nanómetros, que es lo que es la distancia, lo que es la onda, o sea, la luz si ves, puede ser onda o partícula. Vamos a hablar de onda, ¿vale? De lo que es la distancia entre curvas, o sea, digamos que entre valle y llano, ¿vale? O sea, una onda arriba, abajo, ¿vale? Entonces, cuando esa onda es muy estrechita, o sea, el valle y pico es muy rápido, esa es la parte ultravioleta. Estamos hablando de una longitud de onda estrecha, que es 280 nanómetros, 250 nanómetros a 380 nanómetros. Esa parte ultravioleta, ¿vale? Luego tenemos el espectro visible, que es la que el ojo humano ve, ¿vale? Nosotros vemos lo que es este arcoíris que tengo yo aquí, del gato, ¿vale? Lo de que pasa por en lo que es en el arcoíris y tienes desde el azul hasta el rojo, ¿vale? Es el espectro visible. Y eso va de los 390 nanómetros hasta los 700 nanómetros más o menos, ¿vale? Entonces la onda se va haciendo más larga. Entonces cuando llegamos a 700, 750 nanómetros empieza la parte infrarroja, donde la onda se está haciendo mucho más larga, ¿vale? Tenemos esos tres grupos principales, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, si tú quieres replicar la luz del sol, tendrás que tener esos tres grupos principales en cuenta. Bien, ¿pero qué más? Claro, ¿qué pasa que hoy en día? Pues que la gente cuando escucha a un dermatólogo, cuando escucha a mucha gente, piensa que todo el sol es ultravioleta. También es incorrecto. Si tú coges datos de dónde estás más o menos, vas a ver que la parte ultravioleta que te comentaba, que es la más energética, la más estrecha, la que está ahí, como máximo en un día de verano, en una localización como Madrid, como estamos aquí, va a llegar a un 6% de toda la luz que te llega del sol. En el punto álgido del día tal y cual, a un 6%. 6%, ¿vale? Vale. La parte visible va a ser un 40 y pico %. Y
Y la parte infrarroja va a ser entre el 50 y 50 y pico por ciento. Es decir, si tú quieres emular en un laboratorio, tienes que decir, oye, tengo parte infrarroja, que va a tener todo ese espectro completo, parte visible que va a tener ese espectro completo, y la parte ultravioleta que va a tener ese espectro completo, y voy a poner más o menos en porcentajes. Y sin entrar en más datos que son cantidad de luz, luxes y tal y cual. Ahí no entro, ¿vale? Pero por lo menos hacer algo parecido, ¿vale? Bien. Que es lo que sería nuestra paella. Es decir, tenemos mejillones, langostinos, tenemos un montón de ingredientes, un montón, ¿vale? ¿Qué ocurre en el laboratorio? Que llega el científico de turno y dice, voy a coger del espectro ultravioleta, no sé, la parte 290 y pico y voy a darle un 100% a un animal nocturno. Todos y cada uno de los estudios que se hacen en el laboratorio para decir que la ultravioleta o el sol es malo, son así. Todo es almidón. No hay paella. ¿Bien? Tenemos un poco el tal. O sea, claro, entonces, cuando tú al final, yo siempre cuando enseño a la gente un poco a leer estudios, el primer paso que tiene que dar un estudio, la base, lo principal de un estudio tiene que ser lo más cercano a la realidad. Toda prueba, todo control, todo certificación tiene que ser lo más cercano a la realidad. Estos estudios de intervención que se hacen para el tema de la luz, no sé a qué realidad, digamos, que se acercan, porque a la Tierra no, al Sol no, a lo que recibimos no. Entonces, es como cuando un niño pequeño te dice, papá, mira, he creado una nave que vuela y hace no sé qué. En su mundo imaginario aquí es fantástico. En el mundo real eso es imposible. ¿Y todos los estudios que has analizado Todos. respecto de esa relación exposición ultravioleta y cáncer están hechos y establecidos de la misma forma? De la misma forma, matemático. De hecho, una cosa, sí, Sergio, sí. Antes de continuar más allá, Sí. esto es una cosa que hemos preparado Sergio y yo antes de la charla, porque, bueno, la ha preparado Sergio, yo se lo he pedido, porque como sabía, o sé, o me anticipo, a que esto, que además saldrá por mayo aproximadamente, que ya estaremos empezando a querer ponernos bronceados para este verano, va a generar bastante controversia. Y como siempre están las personas que pueden dudar de todo esto que se está diciendo, Sergio ha preparado un mini documento que a todos los que escribáis la palabra que ya comentaremos, que haya que escribir, se os va a enviar de forma automática para que podáis revisar y chequear por vuestra parte, porque no hay nada mejor que aprender por cuenta propia para poder entender bien cada uno de estos fenómenos. Eso es. Entonces, volvemos un poco al relato de antes que te comentaba, y todos, cada uno de los estudios son así. De hecho, mira, estamos en el año 2026. Yo el segundo capítulo de mi libro lo dedico a una doctora investigadora americana que se llama Alexis Howan, ¿vale? Que ella también se mueve dentro del mundo de la biología cuántica que me muevo yo, y su sueño, ella es investigadora, ella es PhD, ¿no? Y su sueño es montar el primer laboratorio del mundo, de la historia, en la que se puedan hacer experimentos con la luz solar completa. Es decir, poner las ventanas, pues, cristal de cuarzo, que el cristal de cuarzo no, digamos que no filtra nada y permite pasar toda la luz, y podemos tener una referencia mucho más cercana a la realidad que lo que ahora mismo se hace con ratas albinas nocturnas y frecuencias de luz, digamos que de espectro estrecho y en ultravioleta. No tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Porque también ahí está también otra parte de la pata, ¿no? Es lo que te comentaba antes, a un animal carnívoro tú le das almidón. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges y digamos que le irradias con ultravioleta, que está de día, básicamente, en una concentración muy estrecha, da igual, a un animal nocturno, que son las ratas. Las ratas tienen un cronotipo nocturno, los humanos somos diurnos. Entonces, claro, no tenemos el mismo cronotipo, no tenemos los mismos relojes, no tenemos el mismo tipo de piel para tal, no tenemos nada de eso. O sea, digamos que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, te dicen, es cáncer. Dices, bueno, bien. Esto me recuerda mucho, y yo aquí, si me permites un segundo, nada más una intercesión pequeñita, voy a hacer un homenaje a mi prologuista que falleció hace poco, cuando estamos grabando esto, hace menos de un mes. Jorge García Dickens. Él hablaba mucho, divulgaba mucho todo el tema del colesterol, ¿vale? Toda la mentira del colesterol que se monta ahí. No voy a entrar en el tema del colesterol porque, bueno, lo único que aquí es un homenaje porque es como comparar cuando salió todo el tema de este colesterol, empezó por un científico ruso que decía, el colesterol mata, provoca placas, ¿no? ¿Qué hizo el científico este ruso? Dio, digamos que grasas saturadas y de animal tal y cual a conejos, animales herbívoros, animales que nunca comerían eso.
obviamente provocó un caos en esos conejos. O sea, le metió por la boca tal, provocó un caos. Provocó que colesterol, infartos, un montón de cosas. ¿En qué se pareció eso a la realidad? ¿Cuándo un animal herbívoro come eso? Nunca. ¿Vale? Entonces, lo primero que, escuchando a la gente aquí, tiene que ver en un estudio es, ¿esto es real? Esto tal. Entonces, pasando a la otra parte, al tema de lo que son estudios epidemiológicos, que hacen con encuestas, se hacen con un montón de cosas, ¿vale? Y aquí es donde más problemas como ingeniero encuentro, ¿no? Porque, bueno, te voy a comentar, yo cuando con ingeniero tienes que manejar muchas variables. Cuando tú quieres llegar al mejor producto, a la mejor ejecución, tal y cual, tienes que tener muchas variables en cuenta. No somos perfectos, muchas veces fallamos, muchas veces pues no tenemos cosas en cuenta, perfecto. Pero cuando tú te das cuenta, añades esas variables para poder ver cómo te acercas, ¿vale? ¿Qué ocurre en los estudios epidemiológicos? La mayor parte de estudios epidemiológicos, las preguntas suelen ser vagas. Tú te vas a metodología y te dicen, ¿cuánto sol toma usted? Y dices, pues 2 horas. Pero claro, nunca te preguntan dónde vives, a qué sol te expones. ¿Por qué? Porque el sol, desde que amanece hasta que anochece, va cambiando digamos que de ese mix que te he comentado, ¿no? De ultravioleta, visible, infrarrojo. Es más, cuando en lo que es por estación del año, también cambia ese mix. Y aparte, por dónde estás localizado tú en latitud, cambia ese mix. Entonces, claro, ¿cómo puedes preguntar a una persona cuánto sol tomas sin tener en cuenta de cuándo, cómo, ¿no? Porque si no, los resultados van a ser muy diferentes. No es lo mismo salir a un mediodía y decir, oye, tengo tanto ultravioleta, o estoy en un trópico y dices, oye, tengo un montón de ultravioleta, tengo tal, o sea, que te vas a, no sé, a Finlandia y no tiene apenas ultravioleta. No es lo mismo. O no es lo mismo en invierno que en verano. O no es lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Nosotros ahora estamos en invierno y en el hemisferio sur están en verano. Nadie pregunta eso. Tampoco te preguntan en un cuestionario de epidemiología si estás vestido. ¿Por qué tiene esa importancia? Porque la ropa bloquea ultravioleta, bloquea parte del espectro visible. Tipos de ropa, por ejemplo, cuando tú tienes lo que es un tejido natural, deja pasar ciertos espectros. Cuando tú tienes un tejido sintético, no deja pasar nada. Nadie pregunta eso. Nadie pregunta si has tomado el sol con gafas de sol, que bloquean la ultravioleta y digamos que también aparte oscurecen lo que es la visión del ojo. Nadie te pregunta si te has puesto crema, si te has puesto cosméticos, que también filtran y bloquean el sol. Nadie te pregunta nada. Nadie te pregunta tampoco cuando te dicen, oye, en relación con el cáncer, si esa persona duerme, porque en el sueño es una parte importante de reparación del cuerpo humano, donde el cuerpo dice, oye, esto es defectuoso, lo que que se conoce como apoptosis y autofagia, es decir, reciclado, muerte celular programada y reciclado. Y es donde, por ejemplo, pues si esa parte funciona bien, tus células cancerígenas pueden morir. Nadie te pregunta eso. Nadie te pregunta un montón de datos. Entonces, claro, asociar ahí, o sea, a ver, la epidemiología está muy bien para sacar hipótesis, pero esas hipótesis luego tienes que confirmarlas. Tienes que hacer tu trabajo para confirmarlas. Y digamos que mirar todas las variables. Y si una variable se te ha olvidado, meterla. Entonces, claro. Y si no, marcarlas como limitación del estudio. Exactamente. Los que venimos de metodología de investigación, yo por lo menos Sí. en el campo de la recuperación de lesiones, Sí. soy bastante crítico con cómo se llevan a cabo estos estudios, pero sí que es cierto que creo que en el apartado de relación hacia el sol Sí. nos hemos confiado mucho de toda esa opinión del estamento médico Sí. y hemos cuestionado poco todo eso que nos estaban diciendo. Entonces, Totalmente. creo que este discurso que acabas de dar Sí. viene bien para decir, oye, muy bien, valoro mucho toda la formación que has tenido, pero déjame ir a la base, voy a verla y a partir de ahí tomo mis propias conclusiones. Exactamente. Que es lo que yo un poco pido a la gente cuando a mí me escuchan o me leen o hago lo que sea. Yo nunca digo a la gente que me crean, sino que digan todo lo que te digo yo y vayan a las fuentes, contrasten, miren y piensen. Es decir, es lo que siempre busco yo, decir, el individuo soberano que puede pensar, no decir el individuo que, porque no tienes un título médico o no tienes no sé qué, no es capaz de leer un estudio. Oiga, no. No. O sea, yo tengo cerebro, tengo capacidad de aprender, tengo capacidad de mirar. Y puedo mirar los puntos. Y todo el mundo es capaz de hacer eso. ¿Vale? Sí, totalmente. Y aparte, además, digamos que yo lo veo como enriquecedor. No lo veo como ninguna. Nadie debería tomárselo como te metes en mi terreno, estás cuestionando y dices, no, el cuestionamiento es bueno. Porque si yo te digo, te fallan 5 variables, tú tienes la capacidad de decir, vale, voy a meter estas 5 variables y voy a hacer un estudio mucho mejor que el vegetal. Luego también pues hay intereses, hay lobbies. A ver,
Es una complejidad tan grande, que nos daría para charlas de horas, solamente hablando de todo ello. Totalmente. Y no puedes acabar este episodio sin saber qué es ProMovimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Y en lo que refiere a lo que hemos comentado en la pregunta de esa relación de una exposición prolongada como efecto protector y de esa exposición intermitente y aguda como efecto potenciador del desarrollo del melanoma. Vale. ¿Nos podrías explicar un poquito más ahí? Vale, yo te voy a poner un ejemplo muy cercano a ti que lo vas a entender muy bien, ¿no? Y la gente que te sigue, lo que sea, ¿no? Mira, es como si tú tienes una persona que la atas a una cama, ¿no? La atas a una cama y la tienes 8 meses atrás de la cama. Luego desatas a los 8 meses y dices, corre. Esa persona se va a trastabillar, destrozar los huesos, tendones, va a tener una atrofia muscular tremenda y tal. Y dices, ¿ves? Por correr te has matado. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con una persona que cada día anda, corre, se acostumbra, está todo el día en movimiento, luego dices, oye, da un sprint? Perfectamente, no hay problema. ¿No? Bueno. ¿Qué nos pasa en esta sociedad? Nos pasa que, y tengo más estudios, ¿no? Que además te lo he pasado, ¿no? Que está en ese documento que comentabas tú, ¿no? Primero, hoy en día hay un estudio, además, de 2003 a 2016 hemos empeorado mucho en esto, ¿vale? Que muestra que los humanos de esta sociedad pasamos más del 90% de nuestra vida bajo 4 paredes, bajo luz artificial. Alguno dirá, es que yo tengo ventanas en casa. Y dices, bueno, entremos luego en esa parte que no. Entramos luego, porque es una de las que creo que puede ser interesante también. Sí. Entonces dicen, yo tengo ventanas, bueno, pero nos pasamos entre 90 y 95% de nuestro tiempo bajo 4 paredes. Teniendo en cuenta que es una media. O sea, por ejemplo, si me cogerían, pues yo esa media dices, hay alguno que no pasa ni un minuto fuera, ¿vale? Vale. Luego, aparte más, está el hecho de que mucha gente cuando sale fuera, lo que te he comentado, gafas de sol, cremas, ropa, bloquean el sol, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente su exposición al sol es 0. ¿Qué ocurre? Que cuando luego se van a la playa, alguno dice, pues se me olvida la crema, pues te pega un fuscazo del sol y ocurre que tu piel está atrofiada. Es decir, como la persona que nunca ha hecho deporte, sus músculos están atrofiados, sus huesos están atrofiados, ¿qué va a pasar? Algo grave, ¿no? Sí, evidentemente. Exactamente. O sea, el problema, o con mucha gente me escribe, es que soy alérgico al sol. Y dices, no, eso no existe. Lo que tienes es tu piel atrofiada. Tu sistema de fotoradiación atrofiada. Toda tu comunicación, porque aparte más la gente piensa que es de dar el sol y ala. Dice, no, a ver, hay una comunicación, el ojo, núcleo supraclasmático, cerebro, segregación de un montón de sustancias como la alfa-meseta. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón de procesos que ocurren en el cuerpo, ¿vale? Que necesitan esa coordinación. Y tú ves, básicamente, una persona que ha pasado en su cama atado todo el tiempo. Que de hecho muchas veces también, esto que te comentamos de exposiciones crónicas y no crónicas al sol, tampoco se pregunta a la gente si se echa crema solar. A ver, yo te doy un ejemplo, no sé, los veranos, ¿no? Yo cuando me voy a la playa en verano, pues este verano hemos veraneado en Valencia,
Y de la playa, la única persona que nos echaba crema solar, bueno, aparte de mi pareja y tal, era yo. Tú ves a todo el mundo de la playa, ¡guau! Un montón de crema, no sé qué. La mal llamada protector solar, ¿no? Que es realmente es un bloqueador, ¿vale? Para que la gente también sepa, lo que hace la crema solar es bloquear espectro ultravioleta. Bloquear. ¿Bien? No proteger, bloquear. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te has pasado en tu oficina un montón de tiempo. Vas a la playa, te echas crema bloqueador solar. ¿De verdad es el sol el que te provoca eso? Primero, la pregunta es, ¿de verdad es el sol que provoca eso? Y segundo es, ¿vale? Entonces, has pensado que puedes pasar de ser un paralítico a ser, no sé, Usain Bolt en 2 segundos. Es imposible. Es imposible. Entonces, ahí está un poco el problema, ¿no? El tema también es que una cosa que no se tiene en cuenta con el tema del melanoma es que, a ver, cualquier tipo de cáncer, cualquiera, todos cánceres, todos, ¿vale? Implican que en el cuerpo hay una función que no funciona, que es la parte de la apoptosis, la autofagia. Es decir, digamos que todo tumor tiene ese programa de muerte celular programada y reciclaje desactivado. ¿Bien? Nadie se da cuenta de esto. ¿Quién gobierna ese programa de apoptosis y autofagia? Una hormona que la gente piensa que es la del sueño, la melatonina. La melatonina no es la hormona del sueño, es la hormona de reparación. ¿Vale? ¿Cómo generamos melatonina en el cuerpo? A través del sol, a través del infrarrojo y ultravioleta. Entonces, el infrarrojo y ultravioleta, ahí va. Como puede ser una persona que tiene cáncer, que le da mucho ultravioleta, ¿no? Y luego vamos a ir a otra cosa también mucho más crítica, ¿no? Que también mucha gente, yo es que además he escuchado a dermatólogos, no es que ya no comprobarlo, sino a hacer oídos sordos a esto, ¿no? Cuando llego a la pregunta, ¿no? Pero es una pregunta muy hiriente, ¿no? No hiriente porque no me voy a meter con ellos, sino que por el hecho de que es una realidad que refleja que no han mirado nada, ¿no? Y es el hecho de que en la mayor parte de los cánceres, la gran mayoría, pero sobre todo el melanoma, ¿vale? Los enfermos de melanoma que tienen peor prognosis y que tienen mucha probabilidad de morir, tienen la vitamina D hundida en los suelos. Ahora planteo a la gente, porque siempre dice la gente, oye, siempre digo esta pregunta más cuando he hecho presentaciones del libro y tal y cual, digo, ¿cómo creamos la vitamina D en el cuerpo humano? Y dicen, bueno, alguno me ha soltado los suplementos, no digo, a ver, no. Y luego nos metemos también en... Sí, tema suplemento, ¿vale? Pero digo, no, a ver, los suplementos llevan en el mercado 30 años y el ser humano lleva encima de la Tierra un montón de tiempo y hemos generado vitamina D, ¿no? No. Y otros me dicen, el sol, vale, pero el sol, ¿qué parte del sol es la que hace que generemos vitamina D? La ultravioleta B. Esa que aparta más te dicen los dermatólogos que te escondas de ella, porque te dicen, evita el sol de mediodía, cuando es ultravioleta B, a mediodía. ¿Qué diferencia hay entre la A y la B? Vale, digamos que es la parte más energética. La ultravioleta B es la que, digamos que a través de la atmósfera es la última que se filtra, ¿vale? Porque, a ver, aunque yo he hablado de ultravioleta hasta infrarrojo que nos llega a través del sol, eso es porque nos filtra la atmósfera, ¿vale? Y luego hacia abajo hay más, hay ultravioleta C, rayos cósmicos, gamma, rayos X, ¿vale? Todo esto, digamos que lo filtra la atmósfera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa parte que se llega justo a punto filtrado, que es la que más energética nos llega a través de la atmósfera, es la ultravioleta B, ¿vale? Es de 250 nanómetros a los 300, no me acuerdo, de los 310, bueno, más o menos, ¿vale? Y la ultravioleta A es algo menos energética, ¿vale? Es únicamente... Es una división que se hace para decir más energética, menos energética, ¿vale? Entonces la ultravioleta B es la que más energía tiene de salud que nos llega, ¿vale? La más ionizante. Podríamos hablar de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros para generar vitamina D necesitamos la exposición de ojos y piel de ultravioleta B, que nos impacte, ¿vale? Entonces, lo que te he comentado antes, ropa, gafas, cremas, todo eso bloquea la ultravioleta B. Incluso gafas de ver que no sean de sol. Exactamente, todo lo que sean gafas filtran, o sea, hace falta el ojo desnudo, piel desnuda, ¿vale? Entonces, claro, si una persona hubiese tomado mucho esa parte ionizante que dicen de ultravioleta B, que es tan mala y tal y cual, también tiene que tener los niveles de vitamina D disparados por las nubes, ¿no? Según ese razonamiento, oye, has tomado demasiado sol, el melanoma provoca el sol, ¿no? Entonces tu vitamina D tendría que estar por las nubes, tiene que ser una especie de Marcos Llorente. Yo tengo muy buena relación con Marcos Llorente, con el futbolista, y otro me decía, tío, más era para verano, ¿no? Me dice, me he hecho unas analíticas y me ha dado la vitamina D en sangre de 144 nanogramos por mililitro. Él no se suplementa, ¿eh? O sea, solo es sol. Es increíble, es una pasada, es un monstruo, ¿no? Claro, entonces tenéis que decir, ostras, pues si una persona tiene melanoma porque toma mucho sol, ¿por qué tiene la vitamina D un día por los solos? Es una pregunta que toda persona que le pregunto esto, dermatólogos, oncólogos, tal y cual, sale por peteneras y dice, claro, les cuadra el discurso.
Porque, digo, has tomado demasiado sol, has tomado mucho ultravioleta B, te has puesto mucho al sol, bien, perfecto, pues tu vitamina D está hundida. Explícamelo. Explícamelo. La otra parte también de fabricar la vitamina D es el colesterol, que también es otro enemigo público que hay. Entonces, es todo un poco este cuento, ¿no? Entonces, son relatos que al final derrumban esto de que intermitente. Yo, el tema del cáncer siempre lo relaciono mucho más a esa persona. No sigue, no se expone al sol, no sigue con los ritmos circadianos, no tiene un buen descanso, no tiene un buen sueño, tiene un ambiente muy malo, ¿vale? Y lo que ha pasado es que pues, la parte de la piel es la que más, digamos que tiene un potencial eléctrico, o sea, es la que peor está del cuerpo y ahí ha salido el cáncer, ¿no? De hecho, hay una cosa también que te pasa... ¿La que peor está el cuerpo? ¿A qué te refieres? Digamos que el cuerpo, esto ya es un poco, a ver si no entiende mucho la gente, porque ya es meternos en parte de que el cuerpo es eléctrico, ¿no? El cuerpo es eléctrico. Somos corrientes eléctricas. Para que se mueva un músculo se necesita despolarizar, que va a través de un impulso eléctrico. Neuronas. Pero aparte más también, ¿qué es una cadena de transporte de electrones? Es una corriente de electrones, ¿no? Y tenemos mitocondrias. En el cuerpo humano, toda célula, salvo en los glóbulos rojos, toda célula tiene mitocondrias. Tiene una corriente eléctrica que se puede medir. Si nosotros generamos un campo magnético Correcto. a 2 metros, da igual. O sea, es que así, o sea, se puede medir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que también mucha gente desconoce es que cada parte del cuerpo tiene un potencial eléctrico diferente, ¿vale? Que también, este es también un conocimiento que nos viene de la Ayurveda, de la medicina china, de la acupuntura, que digamos, se ha metido como abufadas, da igual, no, es ese conocimiento. De hecho, hay un libro que también recomiendo mucho a la gente, que es el The Body Electric de Roberto Becker, ¿vale? Que él también, como investigador americano, se metió a mirar también todo el tema de lo que es la acupuntura. Le flipó un poco los meridianos, los puntos eléctricos, una pasada, ¿no? Vale. Pero digamos que otro también, digamos que patada toda esta teoría del melanoma que provoca el sol es, otro que también te pasaba es que el melanoma, el más agresivo, aparece en zonas del cuerpo donde no da el sol. De hecho, hay gente que le pasa en la planta del pie. En zonas donde, no sé, yo hace no mucho en mis redes sociales, había un chico que me decía, porque yo a veces hago vídeos y hablo de esto, tal, y dice, tienes razón, dice, porque yo en mi vida he tomado el sol y me ha salido un melanoma en aquella parte del cuerpo donde la espalda pierde su casto nombre. O sea, si no tomo el sol, en el culo menos. Y eres un melanoma ahí. Entonces, ¿cómo puedo explicar esa exposición? No es explicable. Porque si hubiese sido eso, o sea... ¿Pero esa persona había tomado el sol previamente? ¿Había estado expuesta de forma prolongada al sol antes de manifestar el melanoma? Llevaba, como me comentó, que aparte has trabajado en un estudio de tatuajes, ¿vale? Y llevaba, pues, no sé, como 10 años sin tomar el sol. Luego ahí entra, pues, la teoría de los dermatólogos, que las células tienen memoria, estas cosas. Ahí también, mira, si quieres, lo clavamos un poquito. Sí, por eso, porque creo que un poquito esta pregunta va ligada con esto, porque sobre todo lo que la evidencia venía a decir es que esa exposición de forma aguda en esos primeros momentos en los que se está formando el organismo, que son infancia y adolescencia, podrían ser los que más efecto potencialmente podrían llegar a generar. Sí. Hombre, si tú te vas a la literatura dermatológica, de los dermatólogos, la suya, ¿vale? Ves que una persona joven renueva sus células, digamos que epidérmicas, dermis, epidermis y hipodermis, ¿vale? Una persona joven, cada 28 días, creo que cada 28 días, digamos que renueva toda la piel, ¿vale? Una persona más mayor, igual pues de mi edad, 50, 52 años o 60, da igual, ya eso baja 40 días. Se renueva. Nuevas. Eso, la memoria de la piel, dices... No sé, está en su literatura, señores, léanse a su literatura. Pero entendemos también que esa incidencia podría llegar a afectar a esas cadenas de ADN que tienen que reparar todo ese daño celular creado. Por principio, digo, no... A ver, el tema de eso, el tema de la reparación, digo, este proceso... Es la epigenética. La epigenética, básicamente. Pero sobre todo eso es lo que te he comentado. La melatonina es la que regula esa muerte celular programada. Y ese reciclaje, ¿vale? Entonces, si tú al final no estás produciendo bien lo que es la muerte celular programada y el reciclaje, es que la melatonina no funciona bien. Volvemos a siempre, no hay sol. No hay sol, tu ambiente es malo, ¿vale? Entonces, va todo unido. Entonces, por principio, a ver, aparte más lo que te comentaba, ¿no? Todo esto es lo que te dice que si tú has tenido quemaduras de pequeño, te da igual, volvemos a estudios epidemiológicos, ¿vale? Y cuando tú revisas metodología te dicen, únicamente son cuestiones de decir,
¿usted se quemó de pequeño? Ahí entramos también los sesgos de memoria. A ver, yo te puedo reconocer, yo tengo 50, voy camino a 51 años y yo me he quemado de pequeño no sé cuántas veces. No tengo melanoma, ni se le espera, ¿vale? No sé, igual está esperando, no sé, otros 30 años más, no lo sé, ¿no? A ver, con esto digo que no se sostiene. Y sobre todo lo que se ha visto es que no hay un seguimiento, o sea, digamos que la metodología con que se ha hecho eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es la misma metodología que, por ejemplo, yo a veces argumentaba con Jorge cuando decía, el melanoma no... O sea, el melanoma no lo provoca el sol. De hecho, hay dermatólogos como Richard B. Weller, que es ningún dermatólogo le habla, y es un investigador dermatólogo porque no le habla porque ha desmontado todo lo que es ese dogma dermatológico, pero que yo discutía con Jorge porque decía, no, pero el carcinoma basal, que son cánceres, no tipo melanoma, ¿vale? Sí que están asociados al sol. Y digo, tampoco, porque en esos estudios que se han hecho epidemiológicos, porque nunca se ha hecho, digamos que, intervención, ha sido epidemiológico, ¿no? Le han preguntado a esa gente, yo digo, es insistir, ¿no? ¿Cómo duermen? Si de noche, por ejemplo, encendían luces artificiales, es decir, si rompían esos ritmos circadianos, si rompían la parte de melatonina, porque la gente tiene que saber también que cuando tú, de noche, te expones a luces artificiales, destruyes la melatonina, destruyes tu capacidad de reparación. Entonces, estamos hablando de muchos factores, esas variables que hemos comentado, que nadie tiene en cuenta y que pueden cambiar un resultado A B, a C, a D, a lo que sea. Y aparte, entonces, Sí. de esa no exposición a pantallas, si tuvieses que exponerte a la luz artificial Sí. en esas horas en las que ya el cuerpo no debería, ¿qué solución, que entiendo que una la llevas puesta pero de otro color, podríamos llegar a utilizar para tratar de estar menos expuestos y romper menos todo ese flujo de generación de melatonina? A ver, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de las gafas blue blockers. Yo sé que también cuando nos vean este podcast con las gafas blue blockers, pues hay mucha gente que dice... A través de Marcos ha generado Un una montón. controversia importante. Exactamente, ¿no? A través de esa controversia es que conocí tu libro antes de conocerte a ti. Pues eso es, ¿no? El hecho es que, bueno, mucha gente cuando nos ve a nosotros, pues igual haciendo un podcast con estas gafas, tal y cual, dice, yo esto lo escucho porque es un magufo. Ya está. Su capacidad de razonamiento ha quedado ahí, ¿no? A ver, las gafas blue blockers son una herramienta buena, es una herramienta, vamos, no es la solución, ¿vale? Porque mucha gente la vende como solución, es una herramienta. Bien. Entonces, eso es lo que hacen las gafas blue blockers, es básicamente bloquear la parte de espectro azul y verde, las rojas, las que uso de noche, ¿vale? Es bloquear la parte de espectro azul y verde que están en la luz esa que nos llega, ¿eh? Esta luz que tenemos aquí es una luz LED, ¿vale? Tiene una parte de espectro que es un pico muy grande en luz azul y verde. ¿Por qué es importante bloquear esto? Bien, porque mucha gente desconoce, sobre todo muchos médicos, hay gente que está metido ya en tema de lo que es la cronobiología, ritmos circadianos, da igual, que de hecho hay un premio Nobel al tema de ritmos circadianos de 2017, no me invento nada, ¿vale? Que la luz azul es la que nos indica que es de día, la que regula nuestros relojes, la que ajusta nuestros relojes para decirte es de día, a nuestro núcleo suprarremático, que está aquí en la base del cerebro, ¿vale? Nosotros no sabemos que es de día porque el reloj nos diga que son las 11, que son las 12, que es las 8 de la mañana. No. Lo sabemos por la luz del día, ¿vale? Entonces, la luz azul en el sol es la que nos indica por evolución. Yo en el libro ya me voy a cuando surgió la vida hace 500 millones de años en el agua, ¿vale? Quien quiera leerlo ahí tiene mucho más extendido, ¿vale? Pero la evolución, digamos que nos dejó a los humanos esa señal de la luz que nos indica que es de día. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando es de noche? Nosotros seguimos dándole la señal que es de día por el tema de la luz azul, de esas bombillas que tienes, que tú la ves blanca, pero es una luz, digamos que cuando tú coges el espectrómetro, lo mides, el espectro está en la luz azul picando, ¿vale? Un pico enorme, que además lo tengo aquí en el libro, en los gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas gafas? Bloquearlo, quitar esa parte del espectro. Y decir nuestro cerebro, no, porque la entrada de información a nuestro cerebro es a través de nuestros ojos. ¿Bien? Entonces bloqueamos ahí y decimos... Que eso es algo que posiblemente la mayoría de las personas todavía no entiendan. Posiblemente muchos de los que están escuchando este podcast sí, porque todo ese apartado de neurología es uno de los puntos que más nos gustan, pero al final el cerebro entiende lo que existe en el entorno a través de diferentes receptores. Exactamente. Y a partir de los ojos es que confía cerca del 90% de toda esa información, porque es cómo nos relacionamos nosotros con el entorno. Así que a través de esa información que captamos es que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, se forma la idea de a qué se tiene que adaptar.
Y de hecho, mucha gente desconoce también, metida en el tema de neurociencia, neuroreceptores, da igual, es que tenemos una parte invisible, digamos que reacción de luz visible, los bastones, los conos, da igual, tenemos una parte de reacción de, o sea, que no participa en la parte visible, participa en la parte de relojes, digamos, en los relojes circadianos y todo esto, ¿vale? Que son los IPRGCs, ¿vale? Tiene un nombre muy largo, los IPRGCs, ¿vale? Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos un montón de sensores. Esto para viendo a mi parte de ingeniería es algo muy chulo, ¿no? Porque cuando yo veo un sistema que tiene un montón de sensores que están preparados para recibir algo, digo, vale, tengo un montón de sensores. ¿Qué tiene que hacer esto, no? ¿Qué ocurre en el cuerpo humano? Tenemos un montón de receptores. Es decir, esto, aparte más, mucha gente lo desconoce en el mundo de la ciencia o en el mundo de la medicina y tal cual, porque son descubrimientos de hace casi nada. O sea, es decir, tenemos lo que son las opsinas, receptores de luz no visible. Es decir, tenemos melanopsinas, tenemos neuroopsinas, tenemos rodopsinas, tenemos digamos que receptores según qué espectro, esas partes que te he comentado, ¿no? Y el cuerpo humano tiene un montón de melanopsinas y neuroopsinas, ¿vale? La melanopsina es un receptor que está en espectro azul. Y tenemos en el ojo y tenemos en la piel un montón de ellos. Nuestro cuerpo es como un sensor que está esperando la luz azul, ¿vale? Y las neuroopsinas, esto se va dedicado a todos los dermatólogos que dicen que la luz ultravioleta es muy mala, son receptores de ultravioleta. Los tenemos en el ojo, y los ópticos también. Los tenemos en el ojo y los tenemos en la piel. Receptores de ultravioleta. Ahora, que cualquier persona de estas me explique a mí, ¿por qué la naturaleza, que es muy tonta, en nuestra evolución, nos ha puesto un montón de receptores de ultravioleta? En los ojos y en la piel. Porque la naturaleza nos ha puesto un montón de receptores de luz azul. Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo. Es decir, no descubrir que tenemos melanopsina en todos lados. Y está en el cerebro. Y está en órganos internos. No. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza nos ha hecho esto? ¿Por qué la realidad nos ha hecho evolucionar que tengamos esto? ¿Vale? Y es cuando te das cuenta, ahí va, luz azul. ¿Quién me da luz azul? Una bombilla no, me da el sol. Ahí tienes que empezar a estudiar. ¿Y cómo evoluciona la luz azul en el sol? Por la mañana, cuando amanece, pega un pequeño pico, va aumentando hasta mediodía, y mediodía pica y luego va bajando hasta cuando anochece y se va. Y la noche no hay luz azul. Nuestras melanopsinas dicen, bien, ya es de noche, ajustamos los relojes, nos vamos a dormir. O tal. Entonces, lo que te comenté antes, las blockers bloquean ahí, pero también te he dicho que en la piel tenemos melanopsinas, tenemos receptores de luz azul. O sea, no vale solo con los ojos. Entonces, la mejor estrategia, la que le doy, es una herramienta buena. La piel, entendiendo que con ese tejido sintético ya no te va a entrar nada. No, a ver, una luz artificial que tengas en tu casa, a través de digamos que cualquier tejido no va a entrar. Es decir, no, a ver, apenas te entra, porque la gente... Es sobre todo para el tema de ojos. Sí, ¿no? pero también, a ver, tú piensas también que la cara también tiene piel. O sea, hay un estudio por ahí que, a ver, fue un estudio casi para andar por casa, que a una persona, pues digamos que le enfocaron una linternita de luz azul en la pierna, en una zona muy pequeña, y vieron que sus relojes se descoordinaban y también, aparte más, generaba insomnio. Solo con iluminar una parte detrás de la rodilla con una luz blanca azul, básicamente. Pues para que veas también la importancia de la piel, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos algunos raros como yo? Cada vez más, ¿no? Además, yo pues, estoy en comunidades donde te dicen, mira, he descubierto otro raro como vosotros, ¿vale? Nos ponemos luces rojas en casa. Vale. ¿Vale? Entonces... Estamos hablando de bombillas normales. Rojas. Que entiendo, sí, pero no. Porque una de las cosas que he estado viendo es que tiene que tener una frecuencia determinada para que no haya esa oscilación posiblemente... A ver, estamos hablando del tema flicker, ¿vale? Es otra cosa. Ahí sí que vamos a un poco más adelante, ¿vale? Pero por principio, a nivel de espectro de luz, con un rojo te vale, ¿vale? Ahí hemos entrado en otro, digamos que lo que suelen decir los ingleses es un can of worms, ¿no? O sea, lo que es un bote de gusanos, ¿no? Es decir, que eso, y dices, ¿dónde me he metido, no? El tema del flicker, ¿vale? ¿Qué es el flicker? La gente está diciendo, ¿flicker? Flicker es parpadeo, ¿vale? Entonces, la gente no sabe que esta luz que tenemos tú y yo aquí está parpadeando todo el rato. Pim, pam, pim, pam. Pasa que nuestro ojo no lo distingue, pero nuestro cerebro sí. Esto es muy fácil de ver, ¿vale? Es un truco que puede hacer todo el mundo. Coges el móvil, pones en grabación en cámara lenta, ¿vale? Y grabas. Luego te pones a grabación normal y vas a ver que la luz está ¿vale? Es el parpadeo. ¿Qué ocurre? Pues que una persona que tiene problemas neurológicos, pues tienes pues, epilépticos, gente así, tal y cual, esto les destroza. No sabe, o sea, mucha gente no sabe por dónde le viene.
O sea, dicen, es que entro, no sé, pues en un sitio donde tiene muchas luces, en un centro comercial, y eso más, digo, hay gente muy sensible, pero digo, los epilépticos y tal cual, dicen, y me siento muy mal, y empiezo a tener ataques epilépticos, y dices, claro, porque esto te está bombardeando todo el rato, ¿vale? Eso no tiene flickers, no tiene parpadeo. Una fuente natural de luz tipo vela, tipo fuego, no tiene parpadeo. Y la luz incandescente tampoco, ¿no? Tiene un poquito. A ver, ¿por qué? Porque todo tipo de luz que está conectada a la red eléctrica, a ver, ahora volvemos al tema de las ondas, ¿vale? La red eléctrica, la electricidad, para que la gente entienda, puede tener corriente continua y corriente alterna. La corriente que nos llega a los enchufes es corriente continua. Esto es pura ingeniería, pura electricidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? La corriente continua, si tú ves un osciloscopio, vas a ver una línea recta, continua, ¿vale? Pues se llama continua, además. Que son los 12 voltios, las pilas, las baterías, móviles, es corriente continua, ¿vale? La batería del ordenador, todo eso, bien. Vale, entonces, la corriente alterna es la que nos llega a los enchufes, ¿por qué? Porque el transporte, digamos que la electricidad a grandes distancias con la corriente alterna es mucho más sencillo. Tú modulas, dices, primero sales en alta, llegas a media, transformas, y llega tu enchufe, pues, oye, perdiendo mucho menos electricidad, digamos que a nivel económico es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, esa corriente alterna, cuando tú ves un osciloscopio, volvemos al tema de las ondas. Vas a ver un pico, un valle, un pico, además un valle que baja a menos. Entonces, digamos que positivo, negativo, ¿vale? Y es como todo el rato, pum, y ves la secuencia de arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, ¿vale? Y eso es lo que pasa a través de lo que es la bombilla y hace que parpadea, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entonces, ¿qué pasa? Que las bombillas LED no son capaces de eliminar eso, si están conectadas a corriente alterna. Las bombillas incandescentes hasta un punto puede hacerla. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona una bombilla incandescente? Una bombilla incandescente funciona por, digamos, con un hilo de tungsteno, pasa la electricidad, se calienta, hasta que ¡pum! Surge la luz. El LED no funciona así, ¿vale? Entonces, una bombilla incandescente básicamente es un fuego iluminado. ¿Qué pasa? Que un pequeño flicker vas a tener por el hecho de que lo que pasa por ahí es corriente alterna, pero mucho menos que un LED. Un LED al final es un circuito, un diodo que modulas de tal, o sea, y genera luz, pero no se calienta. Y vamos a la parte de, ¿qué pasa? Pues lo que te comentaba antes, una luz LED blanca ahora mismo tiene un pico tremendo en la parte azul. Es básicamente azul, ¿vale? Sin nada raro. ¿Qué es una bombilla incandescente? Se calienta, entonces es como un fuego que tienes. Es una resistencia. Exactamente. Más que resistencia, sí, el tungsteno hace un poco de resistencia, pero se calienta. O sea, digamos que genera luz a través de calentarse. Entonces, vas a recibir muy poquito de luz azul y vas a ver que, como sube la temperatura, va subiendo hacia el rojo y el rojo incandescente, porque lo que es la parte infrarroja es el calor. El infrarrojo es calor. Entonces, claro, ¿qué pasa con las bombillas incandescentes? Que tienen una parte, digamos que, de la luz muy importante para nuestra biología. Necesitamos mucho infrarrojo. De hecho, nuestras mitocondrias funcionan mucho en el rojo y en el infrarrojo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, digamos que en los años, cuando hemos cambiado de la parte LED a incandescente, hemos visto también un despegue enorme en un montón de enfermedades? ¿Por qué? Porque por ahorrar dinero, porque el LED consume menos, ¿vale? Pero por ahorrar dinero, que esa parte incandescente, porque la gente dice, es que el calor es pérdida de energía. No, es energía que se transforma en calor y que al cuerpo humano le viene muy bien. Pero eso también se desconoce. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues que la gente esté aún más enferma. ¿Por qué? Porque hoy en día vas a cualquier, no sé, sitio estándar, el 99% de la gente tiene LED. Y se han disparado casos de un montón de cosas, ¿vale? Hemos empeorado mucho. O sea, lo que te comenté antes de que pasamos mucho más tiempo en interiores y aparte más, hemos cambiado, o sea, hemos añadido también esa parte de tal. O sea, son siempre todo eso. Muchas piezas de puzzle. Cuando vas juntando vas viendo una foto mucho más exacta donde ves mucho más errores, ¿vale? Y no solo que pasemos más tiempo en interiores, sino que la luz que pasamos es mucho peor y aparte más cuando salimos fuera nos ponemos gafas, nos ponemos cremas, o sea, hemos empeorado de golpe muchísimo más. Y decías, Sergio, Sí. que tú utilizabas esas luces rojas en casa, Sí. pero también hemos visto el surgimiento, al igual que con las gafas Blue Blockers, de todos estos dispositivos de luz infrarroja, incluso también ultravioleta. Sí. ¿Qué opinión tienes de todo ello? No soy un fan de ellas. Vale, vamos a empezar por ahí. Y es una cosa que a mí me ha buscado unas cuantas enemistades, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente piensa que yo me pongo una luz, además he visto por ahí gente hablar, ¿no? Me pongo un panel infrarrojo de estos y me he traído el sol dentro de casa y dices, no, a ver, no tiene que ver, ¿vale? A ver, la gente tiene que entender lo que comentaba antes. Cuando a mí me llega el sol, me llega todo, desde el 290 hasta los 3000 y pico. De golpe, todo, está todo ahí, ¿vale?
Un panel de estos, infrarrojos, no sé, pues el mejor panel que hay en el mercado ahora, pues que puede ser el que tiene Marcos y Carlos, bueno, es para hacer publicidad del de Aureo y tal igual, puede tener 6 frecuencias. 780, no sé, de memoria no me acuerdo, son 780 en rojo, 700 y pico todavía en rojo, infrarrojo tiene 3 o 4 frecuencias, o 5 o 6, me da igual, ¿vale? Eso lo tiene todo, tiene desde el 290, todo, ¿vale? Entonces, sí que se ha visto que terapéuticamente X minutos puede tener digamos que un efecto, bien, pero también yo cuando escucho a la gente que está en ese campo investigando, pues gente que está con parte óptica, gente que también está en la parte de ritmos circadianos, dicen, es que hemos visto ese efecto porque hemos medido eso, pero esto no lo hemos medido. Es que he visto que incluso una exposición de 10 minutos al día Sí. en personas que tengan problemas de vista incluso puede ayudar a mejorar toda esa función del ojo. Sí, pero yo siempre que digo a la gente es, tú sales fuera al sol, que es gratis, lo tiene todo. El sol es 55% infrarrojo. Un montón de rojo. ¿Vale? De hecho, hay un investigador en neurociencia de la University College of London, ¿vale? Llamado Glenn Jeffries, ¿vale? Y este hace un montón de estudios, está muy centrado en la parte roja e infrarroja porque dice, es que si me pongo a estudiar todo el sol no me da la vida, ¿no? Pero ellos hicieron un estudio muy sencillo, muy barato, muy básico, ¿no? Que era, a gente que trabaja en la oficina, le pusieron una bombilla incandescente de 60 vatios a, no sé, unos 70 centímetros, una cosa así, ¿no? Y vieron que en cuestión de 2 semanas, y añadiendo una bombilla que, volvemos a repetir, no es el sol, no tiene todo el espectro del sol, no tiene nada que ver con el sol, ¿vale? Pero una bombilla que tiene rojo, infrarrojo y es barata. Y a patadas no es digamos, que con estos paneles que tienen un pico aquí, otro pico aquí, o sea, tú cuando coges un espectrómetro vas a ver que estos paneles tienen un pico, otro pico, o sea, tienen 6 picos, ¿vale? Y tú coges un fotoespectrómetro, mides una bombilla incandescente y vas a ver que tiene una curva constante hacia arriba, tiene todo, ¿bien? Entonces pusieron esta lamparita a esta gente y vieron que su vista mejoraba en 2 semanas. Con una bombilla incandescente. Que si quieres luego te pasa el enlace tal y cual, se puede comprar online por €1,90. Pásamelo. Vale. Entonces, a ver, como herramienta, cuando alguien está muy fastidiado, no se puede mover de la cama, no sé qué, bueno, no sé, habría que evaluar el tema de inversión, ¿no? Porque también son paneles que valen un dinero. Estamos hablando, pues, del panel medio que te venden esta gente, pues... De 600 euros a 1.000 euros. es difícil que baje. Exactamente. Bueno, yo... Un panel medio, de tamaño medio, no uno pequeño que está en torno a unos 180. Ya te pasará yo también, a ver, porque... Y el de Marcos entiendo que será bastante más caro. Sí, sí. A ver, yo pasa que, bueno, también me he movido tal, yo tengo una comunidad y donde al final pues pasamos información y también tenemos un fabricante chino que al final todo se hace en China. Claro. Y donde consigues un panelón de casi 1 metro de altura por 300 euros. ¿Sí? Sí. Con no sé cuántas frecuencias, no pasa nada, ¿vale? Que bueno, yo por ejemplo pues sí que tengo comprada para mis suegros, ¿no? Porque mis suegros, pues moverlos de casa son mayorcetes y me cuesta mucho moverlos de casa, ¿no? Pero lo suyo sería el sol, ¿no? Pero es una solución en un momento dado, sobre todo igual también en ciertos días como hoy, que es un día lluvioso, que tienes... Siempre puedes salir fuera. Es un parche, ¿vale? Y la gente tiene que además es como las gafas de Blue Blockers, es un parche. Es un parche. Es una herramienta, no es la solución. La solución siempre es el sol, ¿vale? Es un parche. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto mucha gente que llega de trabajar a las 7 o 8 de la tarde, que es de noche fuera, y se lo ponen. Es una aberración. Fuera está oscuro. Estos paneles tienen un brillo tremendo, tremendo. Y aunque sea rojo, le están indicando a tu cuerpo, es de día, porque me está llegando una cantidad de luxes tremenda y te está diciendo tu cuerpo, sea rojo, pero ¿qué está pasando aquí? Porque yo de noche, como mucho, tú mides con un fotoespectrómetro una hoguera y te da 100 luxes, 60 luxes. O sea, la parte de brillo, luxes es la medida de brillo, ¿vale? La medida de cuántos fotones me llegan. Aprendo así, ¿vale? ¿Cuántos fotones? ¿Cuántos medidas? ¿Vale? Entonces, claro, tú tienes un panel de estos, te llegan pues 2000 luxes. Claro, tu cuerpo dice, ¿qué pasa aquí? Entonces, no estás haciendo cosas bien. Entonces, ¿cuándo hay que usar estos paneles si lo usas? Cuando es de día. Y cuando es de día, ¿qué te digo yo? Sal fuera. ¿Por qué? Porque aparte más aquí es gratis. O sea, yo soy un amante de lo gratis. ¿Por qué? Porque la naturaleza te lo da. Y soy un amante de que si la naturaleza me lo da perfecto, no porque la naturaleza me lo dé perfecto, porque el ser humano ha evolucionado millones de años bajo el sol. Es decir, no es que el sol sea, sino que nosotros
nos hemos evolucionado, nos hemos creado, digamos que hemos llegado a este punto gracias al sol, porque necesitamos el sol, ¿vale? Entonces, yo digo, como juguete, como tal, puede ser. Es lo mismo que digo con el tema de las gafas de Blue Blockers. A ver, yo veo por ahí también gente que se va a entrenar a los gimnasios con una Blue Blocker, se pone las Blue Blockers rojas y digo, ¿qué haces? A ver, vuelvo a repetir, una Blue Blocker roja lo que hace es eliminar la parte roja, azul y verde, ¿vale? Estas Blue Blockers que llevo yo lo que hace es achatar esta curva, es decir, porque esto tiene una curva, hemos hablado, una curva tremenda, luz azul, y lo que hago es achatar, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí cuando esta luz azul me da directamente en los ojos, a mi núcleo supracromático le llega una información muy extraña, le dice, oye, que tienes una luz azul que es equivalente por el brillo y por la composición al día más brillante del verano más potente que hay, pero no lleva acompañado de infrarrojo, no lleva acompañado del resto del espectro visible, no lleva acompañado de nada de ultravioleta. Y el cuerpo dice, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que una parte de nuestro núcleo supracromático que se activa con esa parte de luz azul que hace que se dispare todo el tema de el cortisol. Es decir, la gente piensa que el cortisol es porque me pongo nervioso, tengo un jefe malo, tal y cual, y dices, no, esta luz azul te está disparando cortisol hasta las nubes. Y que hace el cortisol también, digamos que saca azúcar en sangre, te hace más diabético. Entonces, la luz azul te está haciendo más diabético, te está haciendo más estresado, te está haciendo más todo. ¿Y qué estoy haciendo yo con esto, con las gafas estas? Estoy achatando esa curva, estoy haciendo que esté más tranquilo, menos nervioso. Pero el pero está aquí y mucha gente dice, me pongo esto y tengo mis ritmos circadianos fabulosamente bien. No. ¿Por qué? Porque esto no me añade ni infrarrojo, ni me añade ultravioleta, ni me añade el resto del espectro visible. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy haciendo es oscurecer mi día, ¿vale? Estoy aguantando una situación que no puedo controlar, haciendo que sea menos tóxico para mí, pero no es la situación que se tiene que dar. La situación que se tiene que dar es fuera, con el espectro de luz que haya, con el azul que haya, con el espectro visible que haya, con la ultravioleta y con el infrarrojo que haya. Esa es la base. Eso es lo que hay. Y en los estilos de vida y trabajos que hay actualmente en los que, como bien decía ese estudio, más del 90% del día lo pasamos entre cuatro paredes y con luz artificial, ¿cómo podría hacer la gente para tratar de subsanar? ¿O no hay solución para eso? A ver, depende también cada persona cómo le pille, ¿no? Si es una persona que ya está enferma, que en esta sociedad hay mucha gente que está enferma, ¿vale? Que tenga cosas complicadas, hablamos de problemas de cáncer, neurodegenerativas, cosas ya potentes, ¿vale? Que ya vivan mal, implican hacer un cambio bastante potente de vida. Es decir, tú tienes que un poco tomar la decisión de decir, mira, tengo que cortar por lo sano, tengo que ir a un sitio donde me permita recuperarme y hacer cosas bien, a ritmos circadianos y a todo esto, ¿no? Una persona que todavía igual no tenga un problema muy gordo, pues lo que puedes hacer es, por ejemplo, pues oye, en el trabajo me pongo, lo que te he comentado, el experimento es que hacía Glenn Jeffries, ¿no? Me pongo un foco, un plafón con una bombilla incandescente de 60 vatios y luego en todo lo que, o sea, digamos que por ejemplo, pues si tengo más iluminación de tal, puedo jugar con las gafas Blue Blockers, pero por ejemplo, pues la gente que sale a fumar, o sea, que con la gente que sale a fumar, pues te sales pues 5 o 10 minutos cada vez y vas viendo el sol y vas resincronizando y te vas poniendo ahí, ¿vale? Y también lo que digo mucha gente, tú no trabajas 24 horas al día, 7 días a la semana, tú tienes tus fines de semana, puedes estar fuera, haciendo rutas, estando en la naturaleza, tienes que, digamos, durante el día, ¿vale? Sacar todo el rato que puedas para estar fuera, los días que no trabajes, estar al máximo fuera y luego, sobre todo por la noche, respetar la oscuridad, ¿vale? Porque siempre nos centramos en el día, en la luz, pero olvidamos que los ritmos circadianos es parte de luz, parte de oscuridad, ¿bien? Entonces, hay que respetar la oscuridad. Es decir, no decir, bueno, yo de día he estado tal y luego de noche, pues, me he puesto a ver el móvil, me he puesto a ver no sé qué. Entonces, ahí empiezas a romper toda esa... Digamos que lo que has ganado de día lo pierdes de noche. Y yo sé que para la gente es incómodo, no es conveniente decir, oye, pongo mi casa de luces rojas, me llevo mis Blue Blockers. Óscar, por ejemplo, que nos conoce, pues a mí me suele ver, por ejemplo, cuando voy a recoger a mi hijo con mis gafas Blue Blockers. A mi hijo le pongo las gafas Blue Blockers rojas cuando tiene que ir a la piscina, porque llega a la piscina y salimos de ahí. Es decir, no es, digamos que popular, no es cómodo, no es lo que alguien te da una palma de espalda, sino que te va a decir, oye, estás loco, o no, o qué haces, o tal, ¿no? Que a mi hijo alguna vez se lo han dicho, ¿no? No es lo popular. Pero bueno, si tú haces eso, ganas mucho. Pero tienes que empezar a darte cuenta que la sociedad no está diseñada para que tú estés bien.
no está diseñada para que te sea fácil. O sea, lo que yo siempre comento y enseño son rutinas fáciles. Lo que pasa es que el problema es que nuestro estilo de vida, cómo está configurada la sociedad, cómo está todo hecho, nos lo pone difícil. ¿Cómo sería una rutina fácil? Una rutina fácil es primero levantarte por la mañana y si no ha amanecido, nunca encender la luz artificial blanca, la LED. Si no te levantas con tus bloques, con tu luz roja, lo que sea, y esperas a ver al amanecer para ver la primera luz del día que tenga esa luz azul, que te dé digamos que esa activación del cortisol, ¿vale? Que el cortisol se active y empiece, digamos, que la curva normal. Porque también, hoy en día también tenemos un problema muy gordo entre la gente que tienen lo que es la fatiga renal. O sea, ahora se empieza a escuchar a la gente, tengo fatiga renal, no me funciona el cortisol, bla, bla, bla. Entonces, para empezar a regenerar esa curva del cortisol, tienes que empezar a ver el amanecer, ¿vale? ¿Ves el ¿Por qué amanecer? es tan importante? Porque el amanecer, al final, lo que es la luz azul del amanecer, lo que es activa el cortisol y dice al cuerpo, corta la melatonina. O sea, digamos que separa los ciclos. Tal y como tengo puesto en el libro, ¿vale? Además tengo puesto ahí puse esquema gráfico porque dije, es que es muy gráfico y se ve, ¿vale? Durante el día tenemos la curva de cortisol, la que te he comentado, que crece hasta mediodía y desaparece por la noche, ¿vale? Y luego, cuando se va el cortisol, tenemos la curva de la noche, que es la curva de melatonina. Va todo en curva, ¿vale? Entonces, para empezar a regular eso, los relojes, y que eso funcione, necesitamos ese impulso de la luz, ¿vale? Que aparte además también, entrando ya lo que os comentan también, el tema de la piel, cómo puedo tomar el sol, no quemarme tal y cual, lo que tenemos a la mañana, cuando amanece, es infrarrojo y aparte visible. Que le dices también a la piel, que luego en el día va a aparecer la ultravioleta A y ultravioleta B. Tienes que empezar a prepararte. Es decir, esto, que parece tan así, es que porque nuestra vida, nunca o sea, como humanos, nunca nos hemos tenido que ocupar de esto. Estamos fuera, primero aparece el infrarrojo, espectro visible, luego aparece el ultravioleta A, luego aparece el ultravioleta B, y nuestro cuerpo ha aprendido que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque durante 300.000 años como humanos ha sido así, antes de humanos éramos homínidos en miles de años y ha sido así, y siempre ha sido así. Mira, esto que acabas de comentar ahora es donde quería haber llegado con esa primera parte, que hemos dejado muchos minutos atrás, que parece que no, pero ya llevamos un poquito más de una hora. Sí. Y me gustaría que pudieses explicar cómo esa exposición, que lo estabas haciendo ahora, pero nos hemos derivado un poquito, cómo esa exposición en los diferentes momentos de ese sol desencadena qué reacciones en el cuerpo y de qué forma podríamos establecer ese callo solar de una forma adecuada para que esas personas que se quieran exponer al sol puedan tener la piel preparada para no hacerse daño. Vale. Entonces, desde que amanece hasta... hablo de aquí, de Madrid, ¿vale? Porque esto también varía mucho la latitud que estemos, ¿vale? Porque esto, si tú estás entre los trópicos y el Ecuador, digamos que estos márgenes que te voy a dar es más rápido, ¿vale? No se producen tan así, ¿vale? Así como cuña, hay aplicaciones en el móvil que te puedes poner gratuitas, ¿vale? Y que te van informando de esto, ¿vale? Pero por principio, vamos a ponernos en Madrid, ¿vale? En Madrid, cuando amanece, también va cambiando la hora de amanecer, ¿eh? O sea, también esto tenemos una estabilidad de luz que no sé si, digamos que en invierno tenemos muy poco día y mucha noche, y en invierno hay muy poca noche y mucho día, ¿vale? Esto no pasa en los trópicos. Los trópicos más o menos es 12-12. 12 horas, 12 horas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando amanece? Cuando amanece tenemos espectro visible y tenemos mucho infrarrojo, ¿vale? Tenemos la parte del día que más infrarrojo hay. Es la parte que entre infrarrojo y rojo puede suponer en todo el sol un 75% de la radiación. ¿Bien? Entonces, aparte de lo que es la información de luz azul de, oye, cortisol arriba, melatonina fuera, ¿qué hace cuando nos ponemos este infrarrojo de la mañana y rojo? Que la piel le informa, oye, que luego va a pasar algo, va a ser ultravioleta, ¿vale? ¿Qué más hace este rojo infrarrojo? Que es lo que buscan estos paneles que hemos hablado del NIR, ¿no? Del rojo infrarrojo, que son comerciales. Unos claims de estos paneles que aumenta la ATP, ¿sí? Aumenta la ATP, aumenta la producción de ATP. Que la ATP, por mucho también que se piense, no es la moneda energética del cuerpo. La moneda energética del cuerpo es otra. El ATP lo que hace es ayudar al cuerpo a generar otras cosas, a generar agua mitocondrial, a generar un montón de cosas, ¿vale? ¿Cuál es la que dices que es la verdadera moneda? Yo diría que es más el agua mitocondrial, ¿vale? Que hace de batería. Porque el agua mitocondrial nos permite, digamos, que absorber toda la energía. El agua también es un mundo tremendo, que nos pasemos aquí horas hablando del agua, ¿vale? Pero es un mundo, ¿vale? Entonces, lo que hace ATP es, digamos, que permite a las proteínas desacoplarse, ¿vale? Dentro de lo que es la cadena de transporte de electrones, no que es muy técnico, y generar más agua mitocondrial, ¿vale? Pero empezamos a generar un montón de ATP, ¿vale? Con esa parte de cuando amanece, ¿vale? Entonces, desde que amanece hasta que aparece el ultravioleta aquí en Madrid,
más o menos pasa como una hora, ¿vale? Si amanece, ahora mismo está 8:30 más o menos, la ultravioleta A aparecerá sobre las 9:20 y tantos, 9:30, más o menos, ¿ven? Entonces, digamos que esa franja que hemos tenido todo infrarrojo y todo espectro visible. Y va preparando tu piel, va preparando tu cuerpo para el día, para generar más agua, para poder, digamos que el agua mitocondrial también absorbe la ultravioleta A, la ultravioleta. Entonces, es toda una cadena, ¿bien? Entonces, luego aparece la ultravioleta A. La ultravioleta A, ¿para qué es importante? Esto ya es la leche, ¿no? Porque ahí entramos a parte de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que te dicen, la enfermedad cardiovascular, colesterol, no sé qué, sal, grasa saturada, no sé qué. Y dices, bueno, todo es un cuento chino, ¿no? La ultravioleta A, cuando se impacta en lo que es en la piel, digamos que libera óxido nítrico. La gente que se dedica al tema de deporte sabe que el óxido nítrico lo que hace es vasodilatar. Como el vino y la remolacha. Ajá, pero es mucho más efectivo lo que es la ultravioleta, ¿vale? Lo que pasa es que la ultravioleta es de acción local. Es decir, si a ti te da luz ultravioleta en la piel, lo hace. Si no te da en la piel, o no te da en esa parte de la piel, no lo hace. Entonces, si tú expones desnudo a la ultravioleta, digamos que tus vasos sanguíneos hacen así. Entonces, tu circulación sanguínea, ¿qué hace? Empieza a funcionar mucho mejor. Porque también aquí, parte de lo que también comentaba el tema del infrarrojo, no me quiero ir mucho más allá con el tema del agua. A ver, pero eso es complicado, ¿eh? Porque las mañanas se pondrían demasiado curiosas. Bueno, a ver, pero si lo puedes hacer, mucho mejor, ¿vale? El tema es que también la parte infrarroja del sol lo que hace es que también digamos que la sangre es un gran porcentaje de agua, ¿bien? Entonces, el infrarrojo, esto aquí están los trabajos de Gerald Pollack, ¿vale? Lo que hace el infrarrojo, lo que es impactar en el agua, es que la hace más fluida. Entonces, estamos hablando de que con la ultravioleta tengo infrarrojo, entonces, ¿qué estoy consiguiendo? Aumento mis vasos sanguíneos y la sangre se hace más fluida. Hipertensión, bloqueos. Eso estamos hablando ya en la fase de la ultravioleta A. Exactamente. No es necesariamente esa primera fase del inicio del espectro visible lo que pasa es que junto con infrarrojo, ¿no? Es básicamente como una cadena. Si yo me expongo al infrarrojo, digamos que voy a aceptar mucho mejor la ultravioleta A porque mi cuerpo se va a preparar para decir, que luego va a aparecer. Pero si yo voy directamente a la ultravioleta, mi cuerpo dice, me he perdido algo. ¿Vale? Entonces, claro, luego, durante el día, si hay ultravioleta B, que ahora en Madrid está volviendo a la ultravioleta B, hemos estado casi 2 meses y pico sin ultravioleta B, justo, porque es por el ángulo del sol, ¿vale? Digamos que, a ver, mis amigos terraplanistas se van a mosquear, pero yo no soy terraplanista, ¿vale? Entonces, digamos que el sol incide en nosotros dependiendo del ángulo que, digamos, que tenga la Tierra con el sol, ¿vale? Entonces, como, digamos que durante el invierno, desde finales de noviembre, el ángulo que teníamos con el sol era muy, muy bajo, no conseguía, digamos, la ultravioleta B penetrar la atmósfera. Bien, ahora como nuestro ángulo va subiendo, vamos haciendo más perpendiculares, va entrando la ultravioleta B, ¿vale? Aquí en Madrid entró ayer, me fijé y dije, ha entrado ya, durante 15 minutos al mediodía, ¿vale? Pero bueno, después de la ultravioleta B aparece la ultravioleta A. O sea, de ultravioleta A aparece la ultravioleta B. La ultravioleta B, ¿para qué es importante? Vitamina D, como hemos comentado antes, ¿vale? Y aparte más, activación de la POM-C. Esto ya es el melón, el melón del siglo. La POM-C es la propia melanocortina. Es una prohormona, es un gen, ¿vale? Es un gen prohormona, ¿vale? Que cuando se divide, ya aquí ya aparecen es la leche, ¿vale? Porque la propia melanocortina, al impactar la ultravioleta B, y luego parte de la ultravioleta A, pero bueno, la ultravioleta, la parte, digamos, esa que dicen que es ionizante, ¿no? La que provoca efectos, ¿no? Bueno, ¿qué hace la propia melanocortina? Se divide, por ejemplo, en una cosa que se llama las betaendorfinas. Las betaendorfinas son opiáceos más potentes que la morfina más potente que puedes encontrar en el mercado. Calmante, relajante, bienestar. El sol provoca eso. De hecho, hay un dicho que somos decir nosotros, que es que Dios nos diseñó con lo del sol, adictos al sol. Con las beta-endorfinas, ¿vale? ¿Qué más provoca, digamos que cuando se divide la propia melanocortina, deriva esto? Digamos, otra hormona que se llama la ACTH. La ACTH, si alguien está metido todo el tema de psicología, de tal, estrés, tal y cual, es el precursor del cortisol y los glucocorticoides. Que lo que te he dicho, aparte más es la parte de, digamos que la ultravioleta B va acompañada del azul, entonces esa sinergia del azul hace que, digamos, que se derive eso, ¿vale? Porque justo, sí. Para que se entienda bien, sí. Una de las cuestiones fundamentales en esto no solamente es la cantidad de una cosa, sí. sino es la combinación con el resto de cosas para asumir
Exactamente. Es que el tema es que la gente no se da cuenta. Yo cuando hablo de esto, no se da cuenta que la ultravioleta B no está en el sol sin la ultravioleta A, sin infrarrojo, sin espectro visible. No hay. La píldora viene completa. ¿Vale? La ultravioleta A tiene que estar acompañada por espectro visible y el infrarrojo. Es decir, cuando te llegan en pack. No dices, ahora esto sí, esto no, esto quizás. No, viene en pack, viene todo. Por eso también, cuando hablamos de los estudios, si tú no haces el pack, no tiene sentido. Porque no ves los efectos, ¿no? Entonces, otras cosas también, esto ya es la parte más potente, son las MSHs, ¿no? La Melanocyte Stimulating Hormone, ¿vale? Hay la alfa, la beta, la gamma, ¿vale? Pero los humanos, donde hemos, digamos, que evolucionado montones, la alfa MSH. La alfa melanocyte, o sea, la hormona estimuladora de melanocitos. La que nos broncea. La melanina. Eso que te dicen, es daño celular, es, no sé, las atrocidades que puedes imaginarte que salen en la boca de los dermatólogos, todo eso, ¿no? Nuestro cuerpo tiene una hormona que produce. Entonces, pero volvemos a lo siempre, ¿no? ¿La naturaleza es gilipollas? No, vale. Pero es que aparte más, la alfa MSH no solo está, digamos que, unida al tema de ponerte moreno, broncearte, sino que también está unida a todo el tema de regulación del apetito, a todo el tema de saciedad, a un montón de cosas, ¿vale? De hecho, el famoso Ozempic que hay ahora, o las drogas del GLP-1 y tal y cual, juegan con la ruta del alfa MSH, pero juegan de una forma irreal. Pues la gente al principio puede notar unos efectos y dice, ¡he adelgazado un montón! Y luego vienen, pues eso. A ver, es más, esto lo puede mirar todo el mundo, ¿vale? O sea, no me lo invento. Tú te vas a la página de SpanishOzempic.com, no me acuerdo cuál es, o sea, que es la página fabricante de Ozempic, que es Novo Nordisk, ¿vale? Y tiene digamos que un link enorme que pone seguridad, ¿vale? Y te dice, este medicamento puede producir cáncer de tiroides o paralización de páncreas. Dices tú, madre mía. Entonces te pones a jugar con péptidos, con cosas que no entiendes. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Yo me encuentro con gente que me dice, no, es que mi endocrino me dice que no tengo efectos secundarios. Digo, tío, yo no tengo que decirte nada, te lo dice el fabricante. Yo no soy nadie. Te lo dice el fabricante. No, pero me ha dicho que eso no es nada. Digo, júgatela si quieres, ¿vale? Entonces, esto juega con esa ruta, con la ruta lertina, melanocortinas, ¿vale? Que es la ruta lertina, alfa MSH. Entonces, hay un montón de cosas ahí, o sea, toda ruta, lo que es el POMC, que se activa con eso. O sea, toda la función de tu cuerpo se activa con eso y dices, oiga, y nos están diciendo que no te pongas al sol al mediodía, ni a ultravioleta B, y que te protejas. Nos están matando. O sea, cuando tú empiezas a mirar la literatura, porque yo, esto no me invento de o sea, en el libro, a ver, yo lo que puedo criticar a mi editorial es que cuando yo escribí el libro, cada parte que ponía tal referencia, con numeritos, como se hace con el libro, ¿no? Vino la editorial y dijo, esto no vende, esto no sé qué, lo quito. Y dice, pues me has hecho una putada, vale. Pero bueno, ha quedado al final del libro como 20 páginas, que son 20 y pico páginas, de referencias. No me lo saco de la manga. No me lo saco de la manga. Esto es la literatura científica que tienes que leerse todo el mundo. Y comprender, y unir un puzzle, piezas, empezar a mirar, y de otra forma, ¿vale? Y sobre todo perder el miedo al sol, ¿no? Pero te digo, cuando la gente me dice, ¿cuál es el suplemento mágico? Justo ahí es donde quería llegar. No sé, ¿no? ¿Con los niveles de vitaminas? Sí. A ver, yo no es por mandar a nadie a mi comunidad, ¿no? Pero... Porque supuestamente, sí. si uno de los hándicaps principales de la manifestación o el desarrollo o la perpetuación de enfermedades puede verse en concurrencia con bajos niveles de vitamina D, supuestamente con una suplementación exógena de vitamina D lo podríamos llegar a compensar. Eso es lo que piensan desde la bioquímica. Es lo que se piensa desde que la bioquímica siempre piensa, me falta no sé qué, cojo este tal, pero nunca mira el contexto. Y el contexto es importante. ¿Cuál es el contexto de la vitamina D? Que haya ultravioleta B. Y cuando yo genero vitamina D, luego a través de la piel. Cuando el colesterol va a mi piel, se convierte en 7 de hidroxicolesterol, viaja en forma soluble, digamos que hidrosoluble, hasta mi hígado, hasta mi riñón, y luego produce la vitamina D. Hace un proceso, es un proceso entero, ¿vale? Pero claro, tú me estás hablando de tomar
no sé, pues pastillas, gotas o lo que tú quieras de suplemento, sin un contexto. Es decir, yo me tomo la vitamina cuando sea, cuando quiera, puede no haber vitamina, no, puede haber no ultravitamina en el sol, puede haber lo que sea. De hecho, mucha gente que se lo toma es porque no se expone al sol y está en un ambiente artificial. Y cogiendo esto que tú dices, Sí. utilizando ese suplemento en los momentos en los que deberíamos estar expuestos al sol, ¿podría tener un efecto mejor o positivo respecto de lo otro? ¿O no llegaría a tener el efecto que tú dices por ser exógeno? A ver, si tú tienes un problema muy gordo tipo cáncer, te da igual, yo lo probaría. ¿Vale? Probaría hacer eso, pero estando al sol. Es decir, dándole la información de contexto al cuerpo, decir, oye, estoy aquí y te está entrando, ¿vale? El problema que tenemos es que cuando nosotros tomamos la vitamina D exógena, ¿vale? Va hasta nuestro intestino y luego, pues, digamos, nuestro cuerpo básicamente no sabe qué hacer con él. De hecho, está comprobado que cuando tú tomas suplemento de vitamina D te sube el LDL, ¿no? Y ya entran ya en crisis los cardiólogos. ¡Ah! ¡Te ha subido el LDL! ¡Vas a morir! ¡Toma estatina! O sea, es como una cadena que se produce, ¿no? ¿Tienes por las nubes? Bueno, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no sabe cómo manejarlo, ¿vale? Eso, volviendo a hacer alusión a tu amigo y difunto Jorge, creo que estaba haciendo una labor de divulgación excelente en cuanto a entender ese papel del colesterol en la regulación de todos los procesos internos del cuerpo, que pues ha sido una gran lástima y gran pérdida. Sí, la verdad que sí. La que ha sido una pena. O sea, al final él tiene una voz muy potente, llega a mucha gente. Él tiene la ventaja, digo, a mí cuando la gente me dice, pues mira, tú ingeniero hablando de salud y él es médico, dice, bueno, y además era PhD, ¿no? Era doctor, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha sido una gran pérdida, ¿no? Entonces sí que habría mucha gente la idea y fue desmontando mucha gente la idea de que el colesterol es malo y todo lo que se nos ha vendido. Hoy en día pues siguen por el cardiólogos diciendo todo tipo de astracanadas y cosas así. Y eso es una gran pérdida. De aquí, desde aquí, nosotros, pues al final, la gente que hemos estado cerca de él y la gente que estamos cerca, pues seguimos un poco ese trabajo de decir colesterol, ¿no? Porque lo que mucha gente desconoce es que el colesterol es la base para fabricar vitamina D. Es la base para fabricar hormonas sexuales. Las hormonas esteroideas, lo que se llama isoprenoides, ¿no? Entonces, si no tengo colesterol, no puedo fabricarlo. Entonces, digamos que el tema de la cardiología llega a un punto en el que dices, ¿Qué pasa? Que es una locura. yo creo que se tiende mucho a hacer una reducción Sí. muy drástica de esas variables de control, porque si ese LDL concurre con ese daño endotelial, que ese daño endotelial puede venir relacionado por estrés y por muchas otras variables, es donde puede estar en una zona de riesgo, pero no hay que entender el contexto. Y no es el causante. Exacto. Y no es el causante. Entonces, bueno, ese el contexto, ¿no? Entonces, bueno, ese tema, ¿no? Cuando la gente llega y pues llega mayor, o pues, pasan mujeres, o mucha gente que hoy tengo la testosterona por el suelo, las mujeres que tienen, pues llegan menopausia, tienen el sistema hormonal destrozado y encima toman estatinas y no se ponen al sol. O sea, es como un caos, ¿no? O sea, al final, yo cuando la gente me dice por el tema del colesterol, siempre les digo, ¿pero tú has pedido en tu analítica que te mide la vitamina D en sangre y todo el panel hormonal sexual completo? Y dicen, ¿y por qué? Pues porque todo eso se fabrica con sol y con colesterol. A mí que llegas tanto colesterol no me dice nada. Pero si tengo un colesterol muy alto, digo, no me dice nada. Porque también hay estudios por ahí que se han hecho, pues, de oye, gente, pues, me dieron, no sé, pues, la base de datos además, creo que fue la base de datos americana de NIH. Cogieron y dijeron, oye, han muerto, no sé, pues, miraron tal, o eventos cardiovasculares de 100 y pico mil personas. 52% tenían colesterol por encima, 48% por abajo. Entonces, ese colesterol, cuando es echa una moneda arriba abajo. Bueno, pero ahí ya nos metemos en una de las cuestiones que hemos comentado al principio, que es el tema de los lobbies, que vamos a dejar aparte porque eso es un melón. Es un melón muy, muy grande que no nos va a dar margen para abordar. Muy grande. Vale, Sergio, mira, vamos a ir cerrando la charla de hoy, que yo estoy viendo el tiempo sigue pasando y que nos podríamos alargar muchísimo más. Me gustaría que dijeras a todos los que nos pueden estar escuchando dónde te pueden encontrar y de qué forma. Vale, en redes sociales estoy como Salud a lo Bestia, ¿vale? Estoy en Instagram, que soy más activo, y en YouTube también tengo un canal, pero básicamente es lo que llevo de Instagram a YouTube y en Spotify también tengo pues, las entrevistas que hago y tal y cual.
Y sobre todo, porque esto, ya sabes cómo va, el tema de censura y tal y cual, donde estoy más presente es en mi web, ¿vale? En una newsletter que tengo diaria, que aparte más la gente me dice que se pasa muy bien cuando la mando, que ya hay 1000 y pico personas que la abren cada mañana, que está en mi web, que es mi nombre y apellido, Sergio Ortegui, ¿vale? Lo vamos a poner toda la Sí, descripción eso igualmente. es, .com, y la gente se suscribe, es gratuita, es diaria, y si alguien quiere, pues oye, aprender, que le rompa dogmas y un montón de cosas, cada día estoy ahí y es donde más o menos, más me expreso cercanamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las redes sociales tienes que medir tu lenguaje, si dices cualquier cosa, pues te pueden censurar, o sea, porque aquí Es no, muy complicado, es un muy, mundo muy complicado. muy complicado y aparte además también está el hecho de que esto que digo yo, mira, de hecho en el libro, cuando yo escribí el libro, tuve que pasar por la parte jurídica de Planeta por si acaso me podían meter un pleito. O sea, llegamos a ese punto y dices, de verdad, o sea, estamos locos, ¿no? Es decir, es tan fácil como que lo que yo digo, no pido a la gente que se lo crea, sino que lo compruebe. O sea, yo no estoy diciendo que me creas, sino que compruebes y ya está. O sea, quédate con lo que yo digo, compruébalo y ya está. O sea, hay que tomar a la gente por adulta. No decirle esto sí, esto no, como un niño pequeño. O sea, todos somos... Si alguien está viendo esto, es adulto. Tiene capacidad de decir, oye, chico, pues Sergio, no te creo, pues voy a mirar, o estás diciendo una mentira, o lo que sea, que puede ser. Pues ya está. Pero no que digamos que te cancelen, ¿no? Entonces, por eso te digo que es más limitado en redes y estoy mucho más ahí. Y aparte, creo recordar que hemos hablado al principio, también tienes una comunidad privada. Sí, tengo una comunidad que se llama Circadianos a la Bestia, ¿vale? Donde cada 2 semanas hacemos, más o menos 2 semanas, un par de directos al mes, ¿vale? Donde ahí tengo, pues, hacemos directos de club de lectura con libros interesantes, traigo gente pues que oye, te habla pues un montón de cosas, yo tengo hasta Bitcoin y un montón de cosas, porque al final todo va unido, ¿no? Salud, libertad individual, un montón de cosas, ¿no? Ahí publico, voy dejando estudios, análisis de estudios, podcasts que yo escucho, libros que yo escucho. O sea, es un poco una forma yo de dar información a la gente para que vayan recogiendo lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo miro, y puedan, digamos, que formarse y tener su propia información, ¿no? Aparte más de compartir espacio con comunidad, con gente que, oye, últimamente tenemos un debate de cómo adaptarse al agua fría, dónde comprar los mejores blue blockers, cómo, digamos, que comprar iluminación para que, si lo que os comenté antes, ¿no? Si tu puesto de trabajo no tiene iluminación correcta, cómo puedes comprar bombillas incandescentes o tal. Tengo un compañero de la comunidad que también tiene un fotoespectrómetro que te pone las mediciones. O sea, un sitio donde la gente no se sienta rara y toda esta información pueda fluir y compartir un montón de información. Entonces, la verdad que si alguien se anima, a través de mi newsletter suelo ofrecerlo y puede llegar a... Y seguro que en la web también lo tienes, ¿no? La web directamente, lo que me busco a la web es que la gente entre al newsletter, ¿vale? Me conozcan, porque, a ver, no tiene sentido que alguien entre directamente a la comunidad sin conocerme, ¿no? Primero tiene que conocerme, ver por dónde, porque al final yo también tengo una forma de comunicar, una forma de bastante peculiar, ¿no? O sea, de hecho que soy directo. No me corto ni con hacha y soy directo, ¿no? Entonces hay gente que eso no le cuadra, hay gente que quiere la palmadita en la espalda, el ay amigo, tal. No soy de eso, o sea, yo soy de los de hacha, voy directo y ya está, ¿no? Como buen origen vasco de Bermeo, exactamente. tenía que estar ahí. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde puedo encontrar. Luego, aparte más el libro, que el libro ya pues, está en cualquier lado, es decir, está en España, pues lo tienes en Amazon, Casa del Libro, en cualquier sitio, y la gente, si nos ve desde el extranjero, pues yo siempre recomiendo, el sitio más fácil es buscalibre.com. Vale, buscalibre.com, buscan El sol es el enemigo, y tiene el libro ahí que lo pueden encontrar, porque al final la editorial pues, es más complicado. Pero por principio se puede encontrar en cualquier lado. Bueno, está bien. Está bien todas esas vías de contacto que aparte, como he dicho, las vamos a poner en la descripción. Sí. Y para ti, que nos estás escuchando, que Sergio hoy te ha roto la cabeza. Si no nos sigues todavía, si no estás suscrito al canal, es una de las cuestiones que no te va a costar nada de tiempo, ni de energía, ni de dinero, y a nosotros nos puede ayudar mucho a poder seguir trayéndote invitados que te aporten como lo que te ha aportado hoy Sergio. Así que, Sergio, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Un gusto poder haber escuchado de primera mano todos los efectos que podemos estar obviando con todo nuestro estilo de vida moderno y nos podría haber quedado muchísimo más tiempo para charlar y posiblemente, oye, en próximas temporadas
podamos volver otra vez a sentarnos y a terminar de establecer el debate. Cuando quieres, Beltrán, porque más yo está muy a gusto, muy cómodo y la verdad que ha estado una charla fabulosa. Un placer auténtico, Sergio. Placer.